¿qué nos está diciendo? Ahí entonces emocioné. Cuando el evangelio del rey se predica en todo el mundo, entonces estas cosas solo son señales. Solo son señales. Ese es nuestro parámetro. Y ya es lo que hemos sido llamados. Ahora, qué tremendo, ¿verdad? Como lo presentaba en el mensaje de hermano. ¿Qué daríamos por eso? Sí, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Se dio, ¿verdad? Y el hermano ponió los ejemplos, ¿verdad? Que barrió, sin discriminar religión, sexo, etc. ¿Verdad? Así fue. Pero el punto de nosotros, que decía el hermano, bueno, voy a ir a predicar el reino y me matan. ¿Quién queda convidado a seguir? Y ahí ¿Verdad? Tomen número. No, momento, ¿verdad? Qué bueno el hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Pero él se fue por allá, así. Y Dios nos ha ido hablando de fortalecer, vencer el temor. Y ahí está el miedo. Pablo tuvo miedo. Dice que le temblaban las rodillas. Así dijo, así le dijo a los corintios. No, mire si yo cuando vine aquí a las canillas, lo que pasa es que como andaba con falda larga, ¿verdad? No se me veía, pero me temblaba. ¿Y qué pasó? Y ahí viene el cómo ser fortalecido, lo que hablaba el hermano. Ahora, leamos esa parte de Corintios, donde él habla acerca de eso. Busque Corintios. Busque Corintios, primera de Corintios 2, del 1 al 3. ¿Lo tiene? Sí, primera de Corintios 2, del 1 al 3. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Todos lo tienen? Sí, amén. ¿Sí? Amén. Va. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra. Dice ahí. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros Con debilidad, mucho temor y temblor. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse. ¿Qué está expresando ahí? debilidad, temor. Llegó con un gran miedo. Llegó con un gran miedo. Ahora, al punto donde él llega a Corinto, ¿verdad? Me gustó cuando el hermano dijo que ya lo habían apedreado, Sí, amén. ¿verdad? O sea, ya había pasado por todo eso. Y digo, no, hombre, si allá me logré salvar, entonces, es obvio que él llegó temblando. O sea, bueno, allá me malmataron, ¿verdad? Me azotaron, Muerto, dice que muerto, lo dejaron muerto. Por eso lo dejaron de atacar. Vení aquí, me van a quemar, me van a dar con los clavos, qué sé yo. Y en otra versión todavía es más explícita. Miren cómo dice aquí: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo.
débil y temblando de miedo. Esa es una versión. Y en esta dice, cuando me acerqué para enseñarle y anunciarle el mensaje, me sentía poco importante y temblando de miedo. O sea que hasta la estima había perdido, según lo que plantea. Que no me sentía menos y con miedo. Qué bueno que el apóstol hacia la iglesia, ¿verdad? Él expresa y abre su corazón que no era él, sino Cristo. Entonces, cuando él expresa eso, está exaltando más el poder de Dios que había en él. Porque a nosotros nos gusta salir de campeones, las podemos. Pero el apóstol no. Él expresó realmente cómo se sentía. Ahora, ¿cómo logró vencer eso? Si estaba temblando de miedo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo? El cambio. Esa fuerza que lo motivó. Ay, ya no tengo miedo. Porque él llegó diciendo aquí que llegó con el miedo extremo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y como decía el hermano, son procesos. Como decía, miren, y qué bueno, ¿verdad? Cómo él ha ido llevando los mensajes. Un proceso. Y así fue, y fuimos oyendo. Y ese proceso es una preparación. Pero no siempre se va a dar lo mismo. Le decía, no, ¿verdad? Ya pasamos por esta situación, no casualidad. Entonces, en ese proceso es que estaba el apóstol. Cuando él habla en esta carta de eso. Entonces, nos vamos a ir a Hechos 18. Hechos 18. Aquí narra cuando él llega a Corinto, cómo fue su llegada, y aquí habla entonces cómo venció el temor y la carnera. Se iba temblando. Entonces, en los primeros versos, él dice quién lo recibió, ¿verdad? Quién abrazó el mensaje, ¿verdad? Y lo expresa de una forma en que pareciera que no hay adversidades, ¿verdad? Que él habló con fulano, se convirtió, ¿verdad? Le dieron donde estar en una casa y pareciera que todo estaba perfecto, pero nadie sabía. Sí, hermano, venga esta. Vaya, sí. Ya, no, venga. Sí, voy a ir a predicar ahí, pero ya sentía los garrotazos por el hermano. Pero alguien sí sabía cómo estaba. Y entonces, aquí viene la fuerza y el poder. Mire lo que dice el verso 8, Hechos 18:8. Dice, y Cripo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. ¡No! Ya la hice, ¿verdad? Pero dice que él no se sentía. Amén. O sea, él estaba viendo el poder del Espíritu que estaba, ¿verdad?, llevando la salvación. Ya había alguien que, imagínense, el principal de la sinagoga, el judío, o sea, el que estaba a cargo, se había convertido. Hacerle con enemigo del evangelio. ¿Qué implicaba eso?
que todos los judíos que no estaban de acuerdo y habían visto que Era más había problema. amén. O sea que eso era, digamos, como el preludio al tsunami que iba a venir. Estaba socavando, Exacto. atentando el enemigo. Para que se levantara. O sea, era como dice, una acción trae una reacción. Exacto, correcto. Y entonces, Pablo, así como estaba, Ya se van a votar. no funcionaba, hermano. Así con ese miedo no funcionaba. Y entonces pasa lo que le ayudó. Amén, gloria a Dios. Y eso está en el 9. Sí, Es amén. tremendo. Dice: Entonces, Entonces, Señor dijo a Pablo, gloria a Dios. ¿se acuerda? 24, qué bonito, ¿verdad? ¿Y cuándo se va? Y hoy el Señor directamente le dijo: Gloria a ¿qué es Dios. que le dijo? En visión, o sea que todavía ni siquiera solo fue audible. Gloria a Dios y amén. Mira qué tremendo. De noche, no temas, Sino habla y no calles. Gloria a calles. Dios. Y aquí viene lo tremendo en el día: porque yo estoy contigo Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. Mire, lo que no podía ver Pablo, yo se lo estaba viendo. Amén, gloria a Dios. ¿Ve qué tremendo? Ahí está la respuesta. Ahí estaba. Entonces, pero por lo menos le dejaron la canilla. Sí, amén, gloria a Dios. Y hubo paz, ya estaba tranquilo, pero tremendo. Y esto, mire, es tremendo cuando el hermano dijo: y el Espíritu Santo ahora gobierna en este tiempo. La iglesia, Amén. y el gobierno del Espíritu en este tiempo. Y eso es lo que había aprendido: a ser gobernado por el Espíritu, el reino por el Espíritu Santo. Y entonces vino la respuesta. Entonces se dejó llevar. Fíjense que es tremendo porque es aprendido. Es aprendido. Como decía el hermano, un proceso. Y entonces, cada vez que nosotros vamos obedeciendo, vamos siendo gobernados. Amén, gloria a Dios. Por el Espíritu. Amén. Alcanzamos la. También, ¿no? Por mira, andate a la casa, lo deja ahorita y me trae el celular grande. No vayas, sentate. Gracias. Eso es la autoridad. No, Sí, amén. esa es la autoridad del Espíritu. Va de ahí. Yo no puedo hacer eso con él. Uno, no conoce mi casa. Y dos, yo no soy su padre. ¿Ve? Así funciona. Si nosotros tenemos ese nivel de obediencia que decía el hermano, entonces sabemos y podremos caminar hacia. Ahora, tenemos claro nosotros cuando las cosas son de Dios y cuando no. Hemos llegado a ese nivel. Tenemos esa conciencia. Miren qué tremendo. Vamos a ver cómo Pablo llevó ese proceso.
Busque el 16. Hechos 16, perdón. Hechos 16. ¿Lo tiene? Amén. ¿Sí? Hechos capítulo 16. Amén. Amén. Va. Mire qué tremendo. Verso 6. Va. Ahí leímos 18, Corinto, ¿verdad? Unos capítulos antes vemos que se había movido, ¿verdad?, en los viajes misioneros, ¿verdad? Amén. Entonces, para llegar a Corinto, tuvo que haber pasado primero por estos lugares. Amén. Y ahí en el libro de los Hechos van narrando. Ahora, miren en esta parte, tremendo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Les fue prohibido que no hay que ir y hacer discípulos a la nación, que no hay que predicar. ¿Cómo que el Espíritu prohíbe? Si no, el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y se salven. O usted hace como usted cree. O usted hace o va donde le apunta la nariz. Entonces, ven cómo lo está entrenando, lo está moldeando para que él sea obediente. No. Ve que tremendo. Bienvenido, hermano Martín. Gloria a Dios. Sí, amén. Bienvenido, hermano. Amén. Y entonces, obediencia al Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Y entonces viene y le dice, no, ahí no. Pero Pablo quiere, no, hay que ir a predicar. Hay que ir a ganar las almas. Pero el Espíritu no solo le dijo que no, se lo prohibió. A mí esto me impactó. Porque, ¿cómo es que nos va a prohibir? Bueno, entonces, no es aquí, dígame. Y hagamos por otro lado. sigamos. Y entonces dijo en el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Ves qué tremendo? Amén. Ahora, sigue, no, quizás es por allá. Y se van para Bitinia. Tampoco. No es ahí. Y mire cómo es ese proceso. Y usted, pero es como que tenés que entender. Venir. No te pagues. Él va a la dirección, va a regresar. Pero diferente es que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, amén. Controlando. ¿Ven qué tremendo? Eso es lo que quería el Espíritu. Pablo, déjate gobernar. Y entonces lo lleva, y bueno, aquí no es, y ahí va. Veamos los siguientes versos, a ver hasta dónde llegó Pablo. Amén. Y dice, Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. va, momento ahí.
hasta ahorita no había habido nada, ¿no? Solo la intención, no, porque ahí andaba acompañado de Silas, ¿verdad? Y le digo, no, vámonos para allá. Y tal vez Silas después dijo, no, mejor vámonos después a Bitino. Y ninguno le atinaron. Pero dice que un día se le presentó una visión. Recuerdan, en Corinto, una visión. Ahora, primero fue el Espíritu, luego fue el Señor directamente. Ahora, ¿qué pasa si Pablo hubiera neciado, si hubiera ido a meter a estos lugares? Él lo hubiese matado. Pero el Espíritu sabía dónde iba. Y se le apareció un varón macedonio. Pero, mire qué tremendo. Y el varón dice, estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué pasa si solo hubiera visto al varón? No hubo dirección. No hubo dirección. Aunque, si dice que es macedonio, a mí dice que en un varón macedonio estaba en pie. Yo no sé cómo son los varones macedonios, ¿verdad? Pero sí que podría decir, ¿verdad? Alguien de color. Yo podría decir, esta persona no es de este país. Amén. ¿Verdad? O sea, podríamos, unos rasgos culturales podríamos identificar a alguien. Las vestiduras también. Las vestiduras. Pero sobre eso, el hombre rogó, pasa, ayúdanos. Y entonces ya tenía una dirección. Y lo confirma en el siguiente verso. Miren cómo dice. Cuando vio la visión, enseguida, no, aquí es, procuramos partida a Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Wow. Gloria a Dios. Ay, después de tanto vuelta, al fin, aquí en Zaragoza. Amén. Lo que decía la hermana. Amén, gloria a Dios. No, ¿verdad? Que al local, sí, humanamente podríamos decir, miren, acaban de dejar el local de la de no, propicio. Sí, pero no se nos ha aparecido el varón macedonio. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando sale un varón y aquí, gloria a Dios. Entonces, es que tremendo. Entonces, a pesar del miedo, esta confirmación del gobierno de Dios en usted, la obediencia, le van a ayudar ahí donde Dios quiere que vaya. Ahora, si el predicador ya lo mataron, y si Dios me dice, bueno, soy el segundo, pero es que me quiero predicar. No, es la mejor del varón conocido. Tengo que ir. Primero tiene que haber una dirección. No podemos mover. Amén, gloria a Dios, hermano. Si el Espíritu. Ahora, aquí ellos lograron discernir. Amén. Y eso debemos alcanzarlo nosotros. Ahora, imagínense en Primera de Tesalonicenses 2:18. Otra iglesia que había sido confirmada, Tesalónica. Gloria a Dios. ¿Tiene ahí? Sí, 18. Sí, amén, hermano. Amén. Mire qué tremendo. Le hablo desde el 17. Amén. Para que se entienda un poco mejor el 18. Va igual, ¿verdad? Ha escrito una carta, ¿verdad? A los tesalonicenses,
Y ahí les expresa nuevamente abriendo su corazón Pablo. Y dice, miren qué tremendo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea que él quería ir donde ellos. ¿Sí? Amén. ¿Verdad? Él quería ir donde ellos. Y en el 18 les dice. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Entonces ellos dijeron, vamos. No solo procurar, ¿verdad? Vamos. No solo una intención. Exacto. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Ve? Ya no era el espíritu. Era Satanás. No lo dejaba ir. Se le estorbaba. Pero él tenía claro cuando el enemigo lo estorba. Y cuando Dios dice, sí. ¿Ven? Entonces llegó él a ese fluir, a ese momento. Cuando Dios dice sí o no, y cuando es el momento. ¿Ven? Entonces, ahí es donde nosotros debemos y tener claro cuándo es el enemigo y cuándo es el espíritu. Y eso es amén. Así de sencillo. Entonces, si las cosas no se nos dan, no, ¿verdad? Lo primero, no, hay que clamar, hay que reprender. Ya discernimos si el espíritu por ángeles prohibido. No. Entonces, hay que tomarse el tiempo para discernir. Entonces, en ese momento es que debemos este año. Amén, hermano. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sea el Espíritu. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Hay un rebrote. Pero me impactó como el hermano hizo, ¿cómo decir? Una radiografía de la iglesia. Sí, ¿verdad? Libro de Hechos. ¡Wow! Tremendo mover de la iglesia. De la iglesia. Decía, con un dolor de dedo, ¿verdad? Y no, el enemigo, ¿verdad? La carne. ¿Ves? Tremendo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque el hermano, sí, realmente él lo planteaba en el. ¿Y cuál es para la iglesia el temor? Si no se compara con eso. No hay comparación. Sí, gloria a Dios. Por más de donde lo queramos poner, ¿dónde? Podemos decir, bueno, por eso la iglesia no está. Si no hay realmente una persecución, no. O sea, la gente se muere de la pandemia, pero no por predicar. Amén. Pero bueno, en estos países, como decía el hermano, tenemos esa libertad. Sí, amén. En otros países sí es perseguido. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí que la iglesia? O sea, ¿cuál sería la radiografía? Bueno, quizás la respuesta a ese ¿cómo decirlo? A ese diagnóstico. Vamos a leer Lucas 19. Lucas 19. Ahí.
Excelente. Y aquí está la historia de Zaqueo, ¿verdad? Ya la leímos en algún momento, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿verdad? Zaqueo, ¿verdad? Se convierte, ¿verdad? El Señor está departiendo con ellos y les llamó, o sea, les despertó una frase que Jesús empezó cuando dijo: la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto este es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos allí, cuando oyeron eso, ya empezaron a emocionarse por lo que Jesús había dicho, pero no por la salvación de Zaqueo, sino por la expresión de que la salvación había venido. Y en su momento, ¿verdad? Hablamos de que para ellos la salvación no es lo mismo que para nosotros, es totalmente diferente, y más en este tiempo en que Jesús estaba ahí, porque para nosotros es que Él dio su vida por nuestros pecados. Exacto. Y entonces nos dio salvación, pero aquí no había muerte. Y había dicho que Zaqueo era salvo. Entonces, cuando oyen eso, inmediatamente ellos asumen que el reino se manifestaría. Amén. Inmediatamente. Ahora ya. Ahora Jesús va ya a establecer. A matar a Herodes Y ya, ¿verdad? O sea, necesitaban a Zaqueo. Ahora, ¿por qué la gente pensó eso? Porque Zaqueo no solo era un publicano, sino era ¿quién? El jefe de los publicanos. O sea, imagínense, ¿cómo decirlo? Era la conversión de un líder. De un líder, pero en el punto de decir, era el empresario de los empresarios, ¿sí? Es el que les prestaba a los empresarios, por decirlo así, ¿verdad? Era millonario. Eminencia. Entonces dijeron: como ya lo salvó, le va a patrocinar, ¿verdad? La conquista y el establecimiento. Pero viene y él expresa una palabra cuando ve esa cosa. Veamos, dice en el 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Oyendo ellos estas cosas, lo que acabamos de mencionar, lo que estaban ahí presentes. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Si era de noche, al día siguiente ya Jesús estaba ahí. Instantáneamente, ¿verdad? Porque iba para Jerusalén, como dice el hermano, a darle la torre de oro. Y a Poncio Pilato y a sentarse en la silla y gobernar. Pero Jesús, viendo eso, saca una palabra y empieza a contar. Miren qué tremendo. Dice en el 12: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él está hablando de él. Amén. Un hombre noble se fue muy lejos a recibir un reino y volver. Ahí está hablando de él mismo. Y dice después: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: ¿qué les dijo que iban a hacer? Negociar entre tanto que vengo. ¿Sí? Entonces, mientras él regrese, ¿qué vamos a hacer nosotros? Negociar. Entre tanto vengo, negociar. Pero les da. Había 10 siervos. Veamos cuántos hay aquí: 3, 6, 7, 8, 9. Bueno, una mina más para nosotros. Había 10 y les da
una mina a cada uno, porque había 10 siervos y 10 minas, y se las reparten. Vale, entre tanto yo vuelvo, negociado, ¿sí? Porque cuando vuelva, me van a entregar todo. No es de que hay que esperar que vuelva, ¿no? Hay que accionar. Y él estaba expresando que no era inmediatamente, sino que ellos tenían que accionar para que el reino se estableciese. Y les da una mina a cada uno. Sigamos leyendo. Dice, y amando a 10 siervos suyos, ok, en el 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, los judíos, ¿verdad? Y luego dice ahí, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, ¿está bien? Después de recibir el reino, ¿verdad? Dice él que el reino le fue entregado por su padre. Amén. ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Va a ¿qué? Restablecer todas las cosas, las que fueron en un principio, hasta ese momento. ¿Ven? Y entonces dice, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer cuenta, a ver qué pasó con esa amiga, ¿sí? Y entonces, viene el primero, miren qué tremendo, dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, solo con uno ya sacó lo demás y ganancia. Recuperó las 10 que había repartido, ¿eh? Solo con uno. Luego dice que está bien, buen siervo. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pongo. tendrás autoridad sobre la ciudad. Wow. ¿Sí? Una amiga que para él no vale mucho. Oh, pues, y ha sido fiel en lo mucho te pongo. Y ahí él expresa ¿cómo decirlo? Tenemos las recompensas. 10 ciudades. Vas a gobernar sobre 10 ciudades. ¿Por cuánto? Fuiste fiel. Y aquí podríamos decir esto. Pero hay fidelidad. Amén, gloria a Dios. Porque la recompensa no es. Amén. Porque Él va a volver. Sí, amén. Y entonces ahí se va a manifestar realmente lo que esto valía. Sí, amén, gloria a Dios. Porque para el mundo, No vale nada. pero para Él, 10 ciudades, hermano, por esto. Ahora, ¿será lo material a lo que se refiere? No. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Porque él, aquí la parábola es clara. A cada uno nos ha dado una mina. ¿Sí? Una mina. Y entre tanto en la iglesia Hay que negociar. Es que tremendo. Sigamos. Y dice esto, mire qué tremendo. Vino otro diciendo, Señor, tu vino ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. 5 ciudades por lo mismo, ¿verdad? Y luego dijo, vino otro diciendo, y aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en qué? Un pañuelo. Gloria a Dios.
un pañuelo estamos ahí, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Peligroso, no vaya muy peligroso. Aquí, ¿verdad? Llega colchonadito, ¿verdad? No, estoy sufriendo por el evangelio, ¿verdad? Con aire acondicionado y carros. En un pañuelo. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Tan delicada la iglesia, ¿verdad? Es la novia, ¿verdad? Hay que tratarla, ¿verdad? Como vaso para afuera. No, que no la da ni nada. ¿Verdad? Y tú qué decir, hermano, o sea, la iglesia está así, es un pañuelo. Es un pañuelo. Ahora, ¿cuál es el problema de que esté en esa condición? Y ahí le da la respuesta. Y dice ahí, ¿verdad? Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. No, sí que yo te la estaba cuidando. Conozco, Señor. No, ¿verdad? No fue esa labor. No fue esa labor. Sí, amén, gloria a Dios. Ven, no, por aquí. Espíritu, y gobierno del Espíritu. ¿Cuál es la obra? Vaya y trabaje, pero siempre gobernar. Que produzca los frutos que debe producir. Y miren que sigue, no solo le quedó con eso. Entonces él le dijo: mi mal siervo, por tu propia boca de justo le cayó. No le iba a hacer nada, pero como él salió, ¿verdad?, de campeón, por tu propia boca de justo. Sabía que yo era un hombre severo. Sabía que yo era hombre severo, que tomó lo que no puse, que se la devolvió. Así que, como con esa mano te feliz, porque bien sabías, de acuerdo a lo que expresaba, así es lo que van a recibir. Y así recibió, ¿verdad? ¿Cuántas ciudades recibió? Gloria a Dios, veamos. Porque tuve miedo, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido por los intereses. Si no lo querías trabajar, hubiera dado para que se siga produciendo. No hay excusa, o sea, lo que le está dando a entender ahí que no hay excusa. No hay excusa de ninguna. Amén. Nada. Porque usted no puede venir y, ¿verdad? No, que tú no. ¿Verdad? ¿Por qué no se lo viste la mano? No hay excusa. ¿Eh? Y entonces viene el castigo. ¿Y qué dice? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dale al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, si ya tiene 10 minas, por lo menos dejarle nada. Pues yo digo que a todo el que tiene se le da, más al que no tiene, aun lo que tiene se le da. Delicado. ¿Qué es lo único que tenemos nosotros? Amén. Y ahora Se le quitará si no da trabajo. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar? Porque digo, negociar. Y por la confianza voy a tomar de referencia, ¿verdad? Ya que vino el hermano, ¿verdad? Él hace eso, negocia, un viaje, ¿verdad? Y hasta que llega, ¿verdad? Y si no conviene, ¿qué pasa? No hay plata, ¿verdad? Así es eso, ¿verdad? Entonces, hay que entrar a esa dimensión de accionar,
¿sí? Porque no es de venir y sentarse, no, es de accionar. Amén. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. No, fíjese, Señor, que como usted mandó la pandemia y tuvimos que cerrar, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Es un pañuelo lo que damos. ¿Sí? No, negociar. Negociar. Ah, no, entonces en la casa, ¿verdad? Negociar. No es de, bueno, hay que esperar el otro cierre, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano, porque ya en febrero hay otro cierre, ¿verdad? A ver, hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque a cada uno se le dio. Regalámenos una carta. Sí, y le repartí a cada uno. No, hermano, que aquí, pañuelos no, migas le vamos a dar a usted. De aquí no se tiene que ir a negociar. Amén. Va a repartir. ¿Sí? Este oro de 0 quilates, ¿verdad? Así que lo voy a ir a negociar con toda confianza. Vale, la hermana también, porque la hermana no se libra. Ya me libré, Dios. Va a regalarle los libros. Va. Tenemos la misma, ¿sí? Y él se fue, pero va a volver. Amén. Y dejó un carro. ¿Qué dijo el hermano? No temáis manada, porque a vuestro Padre le ha placido. No es para que todo nadie se va. No, es que a mí no me dieron, la hermana ya se estaba librando. No, nos han dado una responsabilidad. ¿Sí? Amén. Nos han entregado un reino. Nos han dado eso que por sí solo aparentemente pareciera no vale nada. Salga usted y diga, al primero que acerque ahí diga, me han entregado un reino. ¿A dónde? ¿A dónde? En los cielos. Sí. Porque estamos aquí, porque se nos ha entregado un reino. Aunque los que pasen ahí digan, ¿qué? Ni la ubicación, ni tantas cosas. Pero se nos ha entregado un reino. ¿Sí? Y entonces hay que producirlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ya que nos lo dieron, no podemos venir y, ¿verdad?, con el pañuelito. Ya estamos advertidos. Y yo no sé usted, pero yo quiero las 10 ciudades. Aunque sean 5, ¿verdad? ¿Ven? Porque la recompensa. Una vez alguien me preguntó, y fue dinero. Y dice, mire, usted engañaría a su esposa. Y bueno, primeramente, no sé si podría llegar a alguien que siga los leyes. Gloria a Dios. Y dos, voy a perder. Porque estoy perdiendo un reino por la cosa insignificante. Tenemos que valorar, amén, lo que tenemos, sí, amén, lo que podemos perder. Amén. Si la iglesia tuviera ese pensamiento, le aseguro que muchos no lo poseerían, porque estarían conscientes
de que lo que están dejando por una tontería no tiene precio. Amén, gloria a Dios. No tiene precio. ¿Cómo usted va a dejar un reino que no se puede ni expresar con palabras la grandeza de ese? Amén, gloria a Dios. Que usted ha recibido y va a heredar. ¿Cómo? ¿Cómo va a comparar algo aquí de lo que podría perder allá? ¿Cómo? ¿Cómo se compara? No hay comparación. Entonces por eso Pablo insistía en que ustedes van a heredar un reino. No pueden retroceder, no pueden, porque lo que están recibiendo es glorioso. Perseveren, lo que decía el hermano, perseveren, persistan, insistan, porque es más grande eso que cualquier cosa. Aleluya. Es inmenso, no tiene comparación. Por ahí. Pero, ¿cómo vamos a hacer producir? ¿Cómo? Negocio. Gloria a Dios. Vamos a negociar entonces. Ya hicieron negociantes ahí. Negocio pusieron como negocio. ¿Cómo vamos a negociar eso? ¿Cómo Pablo llegó a la iglesia a negociar, a que se empoderaran, a que realmente, ¿verdad?, fuese lo que el Señor le había demandado a él? ¿Por qué aguantaba, hermano? ¿Por qué casi muerto? Porque se le había entregado algo, pero lo más valioso estaba por venir. Pero era la desesperación, hermano. Amén. Si va para allá, no, olvídate de eso. No era tanto sino la desesperación de lo que le había sido entregado. Y como decía el hermano, hay que ir a negociar eso, hay que ir a producirlo, hay que ir a extenderlo. Y entonces él ve que si el libro de los Hechos solo habla de Pablo, hermano, solo habla de él, que aquí, que allá, que iba, que venía, años y medio acá, 2 años aquí, encarcelado, sin en la cárcel lo detuvo. Amén, gloria a Dios. Y hasta el día de hoy ni la muerte lo ha detenido, porque tenemos el Nuevo Testamento. Si la mayoría de los escritos es Pablo. Amén. Pero la iglesia conoce más la vida de un futbolista que ni sabe dónde queda España, Ni lo conoce a Amén. que el apóstol que llevó a la iglesia. No. Amén. Y entonces, ya preso, él empieza a escribir desesperadamente los cartas. Porque ustedes deben seguir negociando, ¿verdad? Lo que veíamos el día jueves. Amén. Pues estaban presos, pero mira que, dale, no te detengas, porque mañana le decía, ¿sí? Obreros. Y le ponía esto de soldado, de atleta, ¿verdad? Pero, vaya, seguí, no parece. Y entonces, ¿cómo llevamos esto? Donde debe de estar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a una parte. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Si la hermana de mí me presta la silla. Lo que pasa es que son asientos. Necesito una. Sí, claro. Gracias. Gracias. Ok, vale. Vamos a, ¿cómo decirlo? Tratar de
hacer una analogía de cómo debe funcionar la iglesia, de acuerdo a las instrucciones que se le dieron al Padre. Yo como perito, arquitecto. Y no lo dudamos. Nadie puede tomar ese tiempo, porque a nadie le ha pasado lo que a Pablo. ¿Verdad? Nadie puede venir, ¿verdad? Y aquí estamos los peritos, aquí tengo un momento, quiero ver, ¿verdad? Las cicatrices de las pedradas, ¿verdad? Y los azotes, 39 más 1, y en la cárcel. Quiero ver eso antes de que alguien quiera decirse o llamarse perito. Entonces, dice, a mí me fueron dados. Y yo como perito arquitecto empecé a trabajar. ¿Sí? Ahora, él entonces empezó a levantar lo que le había sido la iglesia, no el reino. Porque el reino es el que produce la iglesia y no la iglesia. ¿Sí? La base ha sido el reino. ¿Sí? Entonces, viene él y en Efesios empieza él a dar las instrucciones. Leamos Efesios 2, 19, 22. 19. Tenemos hasta las 9, ¿verdad? Efesios 2, 19. Este verso ya se lo puede usted. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Efesios 2, 19. Dice así. Así que ya no sois ni advenedizos, ¿verdad? Sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ahí está. ¿Sí? Amén. Miembros de la familia de Dios. Entonces, nosotros somos una familia. Amén. Bueno, ahí lo está diciendo. Gloria a Dios, que aquí lo está confirmando. Ya no soy extranjero. ¿Sí? Ya no son de afuera. Son de la familia. Y como parte de la familia, entonces les dice lo siguiente. Y les dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el Rey de Reyes y Señor. Entonces, ¿por qué somos familia? Porque ahí lo dice, mire otra vez. Porque estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, por eso somos familia. Porque tenemos la misma base. Eso nos hace familia. Y en esta carta, él hace tres analogías. La de el edificio, el cuerpo y el matrimonio. Entonces, aquí está empezando con la del edificio. Entonces dice que el fundamento, ¿cuál es el fundamento? El que pusieron ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas. Ellos pusieron el fundamento. ¿Quién era el fundamento? Cristo. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice? 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Entonces ahí trae la figura del edificio. Pero debe de estar el fundamento. ¿Ven? El fundamento. Y entonces sí,
bien coordinado. O sea, que haya un perito arquitecto que vaya levantando el edificio. ¿Bien? El edificio, bien coordinado. Y termina en el 27. ¿Qué dice? 22. Perdón, 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente nosotros. Entonces, ahí ya les dicen ustedes, estamos edificados en el mismo. Pero, ¿y esto? ¿Y esto? Nosotros somos juntamente en ese edificio para hacer el templo de Dios. Pero se nos ha dado a cada quien. Entonces, ¿cómo es la relación acá? Si queremos llegar a lo que Dios quiere en nosotros, ¿cómo lo hacemos? Ahora bien, si el fundamento son los apóstoles y profetas, ¿están de normas? Ya tenemos el fundamento. Vale, aquí está el fundamento. Eso lo pusieron los apóstoles y profetas, que es Cristo. ¿Vale? Entonces, la piedra del ángulo y nosotros. Ese es el fundamento. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo entramos ahí? Y aquí viene, entonces, a lo que hemos sido llamados. Busque 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo miembros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vale, qué tremendo. Ahí nos está diciendo. Mira qué tremendo. ¿Qué nos ha hecho él? ¿Qué nos ha hecho? Ministros competentes. ¿De qué? De un nuevo pacto. De un nuevo pacto. El fundamento ya está. Ese no nos corresponde a nosotros. Apóstoles y profetas en el antiguo Ya lo pusieron el fundamento. Cristo. ¿Verdad? Tuvimos toda la profecía y se vino a dar cumplimiento en el nuevo pacto. Pero ellos ya no están. Ahora somos nosotros. ¿Y qué somos? Ministros competentes de un nuevo pacto, como decía el hermano, no de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces somos ministros de un nuevo pacto de vida en el espíritu. ¿Sí? Entonces cada uno de ustedes es un ministro competente. ¿Qué es competente? ¿Qué es competencia? Por ejemplo, veamos, hermano, ¿en qué trabaja usted? Ventas. ¿Saben que yo no le podría vender ni un limón a alguien, ni a que lo regale, ¿verdad? Para las ventas, no. Entonces, él es competente en la venta. Ahora, yo soy competente en lo que yo me he formado
que serían las computadoras. ¿Sí? Entonces, de ahí viene mi competencia. Bueno, entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿cuál es su competencia en el ministerio? ¿Cuál es? Porque aquí no dice que uno y otro, no. Somos ministros competentes. ¿Cuál es su competencia? Predicar el Evangelio. Nada más. Edificar. ¿Quién le dio esa competencia? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el 5. ¿Qué dice el 5? No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios. Entonces la competencia proviene de Dios. Él es el que nos dio esa competencia, el que lo instruyó. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo la hizo? Sin miedo. ¿Cuándo le dio esa competencia? Cuando vinimos a Él. Así es. Ya venía. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué y cómo es que está esa competencia en nosotros. Somos ministros competentes. O sea, podemos desarrollar esto. Eso es lo que se está refiriendo. Ustedes pueden hacerlo. Pueden desarrollarlo. ¿Cómo? Leamos nuevamente Efesios y vayamos a Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Vale. Los 5 ministerios. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5. ¿Cuál de las 5 es el suyo? ¿Cuál de las 5? ¿Será apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro? ¿Cuál es el suyo? Tienen que saberlo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque nos ha sido dado, ¿sí? Y con Él ha venido toda la competencia. No solo se nos dio y ahí vean cómo sale, no. Con la responsabilidad vino también todo lo necesario para desarrollar eso. ¿Sí? Ahorita tenemos el fundamento, pero nos dijo en el 2 que ustedes van a ser edificados. ¿O será que ya no tienen vigencia los 5 ministerios? Muchos dicen, no, es que el ministerio de apóstol, profeta, ya no está vigente. Y evangelismo, pastor y maestro, sigue vigente. ¿Será eso cierto? ¿Será que el Pedrito arquitecto que dio las instrucciones no hubiese dicho van a quedar sin vigencia los ministerios? ¿Le harán falta o no le harán una falta a la iglesia los ministerios? Se puede, ¿verdad? Porque se puede, hermano, solo con los evangelistas, pastores, le damos. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra y se puede. No se puede. ¿Por qué lo constituyó Él? Porque no fue malo. Acuérdense, ¿quién dio las competencias? Dios. Y entonces dice, y Él constituyó. O sea, nos está diciendo qué competencia constituyó. ¿Sí? Y entonces, Pablo le dice, en el siguiente verso, en el 12, miren qué tremendo, ¿para qué constituyó esa
¿Qué dice? A fin de perfeccionar a los Wow. santos para la obra del ministerio. Hasta ahí. ¿A fin de qué? A los santos. ¿Quiénes son los santos? A perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? ¿Qué es la obra del ministerio? ¿Estamos siendo perfeccionados en la obra del ministerio? Fíjense que es redundante. Primero habla de los 5 ministerios y después dice perfeccionarlos en la obra del ministerio. Bueno, entonces eran 5 y viene y agarra a los santos y los perfecciona para la obra del ministerio. Y así igual que yo me quedé usted cuando dijo la obra del ministerio. Y Pablo vio esas caras, aunque estaba escribiendo una carta. Bueno, y entonces le vio las caras que no habían entendido. Y entonces él, ¿qué hace? Le sigue escribiendo y les aclara, siempre en ese mismo verso. Y les dice, mira qué tremendo. Para la a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí dice que para la edificación del cuerpo, ahí les habla. ¿Qué es la obra ¿Qué es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve qué tremendo? Esa es la obra de Cristo. Edificar el cuerpo. Perfeccionando los santos. Entonces, ¿qué significa perfeccionar a los santos? ¿Qué significa? Lo que les acabo de preguntar. ¿Cuál de los 5 es el suyo? No, fíjense que yo creo, ¿verdad?, que anda entre, no sé. Bueno, entonces lo vamos a perfeccionar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque urge que usted sea perfeccionado para edificar el cuerpo. ¿Ve? Entonces, he ahí la importancia de los signos, para que sean perfeccionados. ¿Sabes? Y entonces, el cuerpo de Cristo es edificado. Pero, ¿qué sucede si no se perfecciona? Entran, salen, entran, salen. Tiene que ser. No hay mayor creyente afirmado que aquel que conoce su Padre. ¿Se acuerdan? Amigo. Usted tiene un amigo. Ya está el fundamento. Ahora necesitamos un ministerio. Y entonces constituyó él. Porque no podía ser de otra forma. Por eso lo constituyó. Porque había que edificar un pueblo. Y entonces, sobre el fundamento, viene el edificio bien conformado. ¿Se acuerdan? Aquí en esta carta, 3 ejemplos. Edificio, cuerpo, matrimonio. Y estamos todavía, ya no estamos con el edificio, hoy estamos con el cuerpo y mezcla el edificio. ¿Ves qué tremendo? Porque dice, edifiquen, no me edificio, el cuerpo. Y entonces, viene y ya tenemos el fundamento. Hermano Alberto, hermano Luis y hermano, pasen y pongan su mina sobre sobre el edificio, sobre el edificio.
Ahí va el fundamento. ¿Va? Pero los ministros no están en sí, sino deben de ir abajo, impulsando. Que es el error que ha sucedido. Se han empezado. Y el ministerio. Y solo vemos la foto del hombre. Y vemos las multitudes, pero no lo estamos glorificando. Porque Él está en sí, no abajo. Abajo, porque así es el templo, para ir edificándolos. Ahora vienen los santos, y sobre esos, entonces, están siendo perfeccionados. Pienso que no hemos leído lo demás. Miren lo que sigue. Sigamos leyendo el 13. Ahora, ¿para qué? Ya vimos para qué fueron constituidos. Para perfeccionarnos. Y luego el 13, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Miren, aquí se nos lo pusieron el nivel altísimo. ¡Wow! A la estatura de la plenitud de Cristo. De ahí, vení. No va a ir a mi casa. Va, con este plato. Vení, ¿sí? Hermano. Vaya parte. A la estatura de la plenitud de Cristo. El Cristo, nuestro parámetro, nosotros. ¿Sí? Entonces, ojo, recuerdan que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo venga y que él crezca. No, aquí no es así. Eso era en el antiguo. Aquí es que nosotros crezcamos a la plenitud. Entonces, estos son nosotros. Ahora, dice en la unidad, no uno, todos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque dijimos, la pusieron bien alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa plenitud? Entre todos. Gracias. En la unidad de todos. Por eso es que nos van a perfeccionar. Para que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Yo solo no puedo hacerlo. No puedo. Y aquí es lo que él estaba diciendo. No necesitamos. No necesitamos. ¿Sí? Lo que ustedes tienen, yo lo necesito. Y lo necesito desesperadamente. Por eso cada quien que venga, no solo es de alegrarnos por la salvación o por un alma que se gana. No, es porque es un santo que hay que perfeccionar, porque lo necesitamos. Porque ya no fluimos solos. En el antiguo veíamos un David, un Moisés, un Sansón, fluyendo ellos solos. Pero aquí no. Aquí Pablo dice, no, todos en la unidad. No podemos hacerlo solos, sino unidos. Sigamos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos hasta que lleguemos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí le dice, miren, si hacen eso, van a evitar que la falsa doctrina entre. Porque ustedes saben cómo lo van a hacer. Y ya no van a creer, no, mira, es que allá se llena más, aquí allá. No, aquí estamos siendo. Ustedes no van a fluir. No, allá no me gusta. Y lo otro, entendemos por qué venimos a ver. Y eso es lo más importante. Porque eso va a evitar que, no me gustó ahí porque no cantan las que a mí me gustan. No, sabemos que hemos venido a ser perfeccionados y que yo soy parte importante y ustedes son una parte importante para mí, porque a mí me urge llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces viene y después le dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos Ahí está. Crezcamos en aquel que es la cabeza de esto es. ¿Quién va a crecer? Solo yo. No, todos. Crezcamos todos. ¿Ven? Entonces ahí les dice, no, miren, el nivel está alto. Pero no, miren que sigo siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos. Crezcamos todos. Y luego termina y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que hacen, que se ayudan mutuamente, según que la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada uno, hermano. La actividad de cada uno es indispensable. Es indispensable. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser perfeccionado y ser parte del crecimiento. Amén. Entonces ahí el edificio seguirá creciendo. Seguirá creciendo. Solo para terminar, segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Esto lo hemos estado leyendo los jueves. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2. Esto lo vimos el jueves, es tremendo. Dios viene otra vez. Y dice, mire, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que es lo que has oído de mí. Ante muchos testigos. ¿Qué dice? Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. No le digo, vaya Timoteo, dale con todo y vos sobre todo. No. Busca hombres fieles e idóneos para qué. Para enseñar. ¿Por qué? Porque hay que perfeccionarnos. Hay que primero. Entonces, no le dice, mira, apropiate. Vos vas a ser el único ahí. No, buscar, ¿verdad? Porque esa es la unidad de todos. Ahí donde estás, allá hay hombre fiel y idóneos para enseñar. Sí. A mí no me ponga a cantar, hermano. Ya me cielo la tierra. Pero amo al Señor. Entonces, eso me dice que Él debe también ser cuidadoso. Vean lo que habla, cuidado sin poner la mano. O sea, esto que vas a encargar, ¿verdad? Tienes que ser cuidadoso, porque hay que discernir la perfección de cada. ¿Dónde ponemos a cada uno? Entonces usted dice, va, qué bueno que se lo dijo a Timoteo. No, a mí se lo dijo a Tito, hermano. Leamos Tito 1:5.
Tito 1.5. ¿Qué dice Tito 1.5? Por esta causa te dejé escrita para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No le digo, vaya, vas a ir y vos te vas a hacer cargo de todo. No. Sabía quién mandaba, porque le dijo, te mandé para que corrigiese. Pero parte de la corrección que era poner al Señor. No iba a ser él. Esa fue la obra. Ahora, ¿de dónde lo aprendió Pablo? Cristo. Lo aplicó él. Ya lo había él aplicado anteriormente. Estas instrucciones que le da a Tito y a Timoteo. Porque si no le hubiese funcionado, no se hubiera dado como instrucciones vitales. ¿Sí? Y qué tremendo, porque lo leímos, estuvimos a punto. Lea Hechos 14:22. Hechos 14:22. Volvemos a la parte, imagínense, empezamos en eso y hoy volvemos al mismo punto. Lo de venciendo, persistiendo. Amén. Hechos 14:22. Leamos desde el 21. Mire qué tremendo. Y después de anunciar el Evangelio, ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio Y a Antioquía. Imagínense qué tremendo. La iglesia venía con todo, ¿verdad? haciendo discípulos. Y dice que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Por qué? ¿Por qué volvieron? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos el reino, hermano, no lo perdían en ningún momento. Y andaban haciendo discípulos, pero como quizás oyeron, ¿verdad? Que ellos estaban en apuros, atribulados, ¿verdad? Y no regresemos. ¿A qué? A confirmarlos nuevamente, ¿verdad? Exhortándoles y haciéndoles ver que esas tribulaciones los iban a ¿qué? A introducir. Pero, ¿y entonces dónde está la enseñanza de Tito y de Timoteo? Miren qué tremendo, ¿cómo dice? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. No dijo Pablo, bueno, ni modo, nos vamos a quedar aquí porque aquí nadie más que yo puede. Inmediatamente, hermano, buscaron los ancianos que podían seguir manteniendo la exhortación y el ánimo, exhortándoles, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren qué tremendo. Y habiendo orado con ayunos, nuevamente con el Espíritu. Bueno, ¿qué decían? El Espíritu. Hay que adorar y ayunar. Amén. ¿Ven qué tremendo? Volvemos a lo mismo. No depende de nosotros. Es en la unidad de los ministerios. Amén. Amén. Leamos. Encarga esto a hombres. Tito 2:3-5. Ajá, ¿qué dice? Léalo, hermano. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, métodas escondidas para que la palabra
Oiga, ¿qué es lo que deben hacer las ancianas? Y esto poniendo como referencia lo que había dicho el hermano, ¿verdad? En el estudio, ¿verdad? Que anciano se refería también, ¿verdad? A aquel que estaba en liderazgo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace la mujer líder? Enseña a las jóvenes. Enseña a las jóvenes. Vaya, hermano, vas a poner su libro. Sigue edificando. Porque vienen las jóvenes, hay que perfeccionarlas. Hay que perfeccionarlas. Leamos 1 Samuel 2:11. No, perdón, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Amén. Vaya, de ahí, les voy a poner por aquí. Perfeccionar. Los niños. Ve como la familia, luego el edificio, luego el cuerpo, todo siendo edificado. ¿Ven? Mateo 19, 13, 14. Sí. Capítulo 19. Mateo 19, sí, 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que se pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Bien. Estaban ahí, no, sí. Dime niño. Entonces, ¿qué pasó? No. Déjalos. Porque de los tales, Es el reino. rey, los niños. Bien. Salmos 119:9. Este lo va a leer. Salmo 119:9. ¿Qué dice? Con que limpiara el joven tu camino, con guarda tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Su camino. Con guardar tu palabra. Salmo 148, 12, 13. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Y el 13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es inalcanzable. Amén. Su gloria sobre tierra y cielo. Ahí estamos, jóvenes, doncellas, niños, ancianos. Alaben el nombre. Vaya Abraham, Sergio y el hermano Marcos. Los jóvenes. De Dios van a entrar a nadie. Es que para que regrese no estaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ven? Edificando. ¿Ven? Entonces, gloria a Dios. Entonces, este año, ¿a qué nos vamos a dedicar? No dediquemos solamente el año, dediquémonos la vida Amén. Sí, amén. a edificar el cuerpo. Seamos uno. Amén. ¿Verdad? Y que este año, que el Señor nos guíe, podamos discernir si es el Espíritu o el Espíritu. Dejémonos gobernar y persistamos, insistamos con el Señor. Pero si en algún momento viene el temor, Dios nos va a hablar. Por eso debemos de estar unidos. Porque solo en la soledad, solo, bien difícil.
No, en la unidad Dios va a poner una palabra. Y entonces, ¿para qué? Para ser perfeccionados. Y oremos para que podamos discernir cuál es nuestra función en el cuerpo. Porque de eso se trata, ¿no? De saber por qué. Porque es necesario de que esa función se desarrolle para que los demás también podamos recibir esa bendición de los demás. Amén, iglesia. Amén. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el 2021 es del Señor. Amén. Amén.